Entonces vamos a empezar con el caso titulado Taquicardia ventricular en pacientes sin cardiopatía estructural aparente. Lo presenta Ariana González García, del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Tiene ninguna pinta de que salga, ¿no? Vamos a ver a la vez. Sí, sí que sale. Vale, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Ariana González, soy residente de Cardiología del Virgen del Rocío y el caso que voy a presentar se titula Taquicardia regular de QRS ancho en pacientes en cardiopatía estructural aparente. Se trata de una mujer de 59 años sin alergias medicamentosas, hipertensa, diabética, dislipémica y obesa como factores de riesgo cardiovascular, un hipertiroidismo tratado con yodo radiactivo hacía 10 años y actualmente en situación de hipotiroidismo, hiperuricemia, una psoriasis vulgar y una artritis psoriásica grave. La paciente estaba en tratamiento antihipertensivo con losartán, bisoprolol, antidiabéticos orales, una estatina y para el tratamiento de la artritis psoriásica con deflazacort, sulfasalacina y ertanezep. Esta paciente acude a urgencias de su hospital de referencia con una clínica de palpitaciones sin otra sintomatología acompañante. En el electro se evidencia que presenta una taquicardia regular de QRS ancho a 190 latidos por minuto con morfología de bloqueo de rama izquierda y eje superior. En todo momento la paciente presenta muy buena tolerancia tanto clínica como hemodinámica. Cardiovierte con amiodarona intravenosa y el estudio que realizan ahí en su hospital dicen que no tenía cardiopatía estructural aparente. Los biomarcadores cardíacos fueron negativos. Es entonces cuando se deriva la paciente a nuestro centro para estudio electrofisiológico con sospecha de una taquicardia de origen supraventricular con conducción aberrante. Este es el electro al ingreso, tenía un ritmo sinusal con un eje izquierdo con hemibloqueo anterior izquierdo, un bloqueo de primer grado y un QRS de 100 milisegundos. Se inicia el estudio electrofisiológico y tras la infusión con isoproterenol se induce una taquicardia regular de QRS ancho con una longitud de ciclo de 290 milisegundos, como podéis ver, una morfología de bloqueo de rama izquierda, eje inferior izquierdo y transición en V3. Y además, presentaba una disociación VA que se ve en el electrograma intracavitario. Esto era compatible con una taquicardia ventricular. Se mapea toda la zona del tracto de salida del ventrículo derecho buscando un origen focal de la taquicardia, pero la taquicardia cede espontáneamente. Posteriormente, con trenes de estímulos, se induce una taquicardia regular, una segunda taquicardia regular de QRS ancho con una morfología de bloqueo de rama izquierda, en este caso un eje superior izquierdo, transición en VA y disociación VA, compatible con una taquicardia ventricular. En todo momento, esta segunda taquicardia correspondía a la taquicardia clínica que había presentado la paciente, cursó con clínica de palpitaciones y con muy buena tolerancia clínica hemodinámica. En ese momento, dado que la paciente no tenía una TV idiopática, se decide finalizar el estudio y iniciar la búsqueda de una posible cardiopatía estructural que aún no había sido identificada. En nuestro diagnóstico diferencial estaba la cardiopatía isquémica, una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, una posible miocarditis o una sarcoidosis. Este es el ecocardiograma que presentaba la paciente, un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, sin valvulopatías significativas, con una fracción de eyección conservada y cavidades derechas normales. Si veis, aunque la paciente no tenía muy buena ventana ecocardiográfica, se veía en la zona anteroseptal basal que esa zona estaba adelgazada y con un movimiento disquinético. Se realiza un cateterismo que muestra arterias coronarias normales, tanto en el árbol derecho como en el árbol izquierdo, y se realiza una resonancia magnética que podéis ver en las imágenes, realce tardío con gadolinio con una captación transmural a nivel anteroseptal basal y medio y en el segmento inferior basal. En base a
En base a esto, bueno, pues debido a que el cateterismo era normal y el patrón del realce tardío en la resonancia claramente era no coronario, se descartaba la cardiopatía isquémica. Además, en cuanto, bueno, no cumplía otros criterios de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho en cuanto a alteraciones estructurales en la eco, en la resonancia, en la caracterización tisular y, bueno, el electro de señal promediada también fue negativo. Y esto hacía, bueno, pues descartar considerablemente una posible miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Pensando bueno, pues, ya en la posibilidad de una miocarditis, una sarcoidosis, se realiza un PET-TAC toracoabdominal con 18 fluorodesoxiglucosa que evidencia, como podéis ver en la imagen, una hipercaptación solo a nivel cardíaco y en concreto a nivel septal. Por tanto, en cuanto a la miocarditis, los biomarcadores, bueno, pues habían salido negativos, el electro no tenía alteraciones sugestivas de daño miocárdico y tampoco la paciente había tenido en ningún momento una clínica sugestiva. Es por ello que con el estudio electrofisiológico que se había realizado, los resultados de la ecografía con adelgazamiento del septo, el patrón de realce tardío de la resonancia y la hipercaptación con un patrón típico moteado o parcheado del PET-TAC, nuestro principal diagnóstico de sospecha fue una sarcoidosis cardíaca. Se descartó afectación extracardíaca, bueno, a nivel de afectación pulmonar se realizó un TAC de alta resolución y también se descartó afectación a nivel cutánea, ocular, digestiva y neurológica. Es por ello, bueno, que la sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de causa desconocida que está caracterizada histológicamente por granulomas no caseosos, que la afectación cardíaca bueno, pues es realmente baja en un 5%, pero es verdad que en los estudios de autopsia y en las nuevas técnicas de imagen la prevalencia se ha evidenciado que es mucho mayor. La clínica cursa, como en el caso de nuestra paciente, con arritmias ventriculares, trastornos graves de la conducción cardíaca e insuficiencia cardíaca. Y parece ser que la afectación cardíaca parece tener un peor pronóstico. En cuanto al diagnóstico que se postula en la recomendación por consenso, bueno, pues hay dos formas. Una es a nivel diagnóstico de los granulomas no calcificantes en el tejido tisular por biopsia y en los casos de pacientes que tienen una sarcoidosis extracardíaca y ya bueno, diagnosticada histológicamente, pues que tuviesen taquicardias ventriculares espontáneas o inducidas, un patrón típico de hipercaptación en el PET y un realce tardío en la resonancia también compatible, siempre y cuando se hubiesen excluido de una manera razonable otras causas. Bueno, en cuanto a la biopsia miocárdica, bueno, pues realmente es el diagnóstico, bueno, permite realizar un diagnóstico de la sarcoidosis. El problema es que tiene una baja sensibilidad, o sea, la rentabilidad realmente es muy baja, en muchas ocasiones por el patrón parchado que tiene esta enfermedad, la localización. Y sí que se han descrito en la literatura que, bueno, que guiado con mapa electroanatómico, PET y resonancia aumenta la sensibilidad. En el caso de nuestra paciente, es verdad que aunque hubiese sido deseable la realización de una biopsia, balanceando, bueno, riesgos-beneficios, se decidió no realizar debido a la localización en la que se encontraba la cicatriz, que era a nivel septal, y bueno, era una paciente que ya tenía trastornos de la conducción y además era una paciente que bueno, realmente el tratamiento no se iba a modificar. Y bueno, y como hemos dicho antes, la rentabilidad, bueno, pues era muy probable que la biopsia podría ser negativa. ¿Vale? Y luego ya el último punto sería bueno, el tema que era una paciente que se había presentado una taquicardia ventricular en una sospecha de sarcoidosis cardíaca y bueno, pues si tenía recomendación de implantar un DAI. Y efectivamente, bueno, pues sí la tenía. Se implantó un DAI bicameral, además se aumentó el tratamiento con betabloqueantes, se mantuvo el tratamiento con corticoides y se hizo un cambio de terapia inmunosupresora a infliximab. La paciente posteriormente ha presentado muy buena evolución. Ya para concluir, bueno, pues quería mostrar este caso para evidenciar que en muchas ocasiones una taquicardia regular de QRS ancho bien tolerada no descarta la presencia de una taquicardia ventricular, que para llegar al diagnóstico de una sarcoidosis cardíaca es necesario tener un alto grado de sospecha y hacer un buen diagnóstico diferencial.
Luego también la importancia de todas las técnicas de imagen en taquicardias ventriculares y una cardiopatía estructural aparente, bueno, que en nuestro caso, bueno, sirvió para el diagnóstico con la resonancia y el PET-TAC, y es verdad que aunque la biopsia cardíaca confirma el diagnóstico de la sarcoidosis, presenta poca rentabilidad. Y en cuanto al DAI, bueno, pues se recomienda el implante en pacientes con sarcoidosis cardíaca y arritmias ventriculares. Eso es todo. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, yo te quiero felicitar porque has hecho un resumen muy bonito, las imágenes son muy buenas y tu resumen también. Solo te pondría un pero, que ya sé que lo has defendido y lo has defendido muy bien, pero teníais que haber hecho biopsia endomiocárdica. Bueno, es algo, o sea, no está cerrado el caso, pero es verdad que la actitud con la paciente no iba a cambiar al final, porque era nuestra... Lo que pasa es que el diagnóstico pasa por la biopsia, porque en los criterios o tienes la biopsia o tienes de zonas extracardíacas, y tú no tienes ni una ni otra. Lo que pasa, bueno, es verdad que en la literatura, o sea, ya en últimos artículos, probablemente esto va a cambiar en los próximos años, y dando mucha importancia en cuanto al diagnóstico da pena de la imagen. porque la localización del septo es donde se hacen las biopsias. O sea que el problema es cuando la afectación es parcheada y no está en el septo, pero sabiendo que estaba en el septo. Claro. Pero bueno, que lo has defendido bien y que solo es por poner un... Pero vamos, que está bien defendido. Muy bien. Bueno, yo quiero primero poner el micro. Yo quiero felicitarla por la brillante exposición. Estoy de acuerdo quizás con mi compañera que se tenía que haber hecho la biopsia, pero bueno, lo has defendido bastante bien, y quizás, como dice, hay argumentos o estudios en los que se sabe que no tiene que ser totalmente necesaria la realización de la biopsia. Yo tengo una pregunta. Después del tratamiento instaurado a esta paciente, en los seguimientos, ¿ha ingresado con episodios nuevos de taquicardia? No, vamos, se ha hecho ya revisión del dispositivo del DAI y no ha presentado ya nuevos eventos, vamos, está bien controlada actualmente. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, pasamos a la segunda presentación. La segunda presentación es enfermedad de Anderson-Fabry y complicaciones cardiovasculares a propósito de un caso, presentado por el doctor José María Márquez Alonso, del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Jaén. Ahora sí puedo hacer otra vez, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy José María Márquez, residente segundo año del Complejo Hospitalario de Jaén, y me gustaría presentaros el caso que hemos seleccionado para este congreso, que es complicaciones cardiovasculares y evolución de miocardiopatía infiltrativa. Fallo en el título. Bueno, presentamos un varón de 59 años, diagnosticado de enfermedad de Fabry a los 44, a raíz de un estudio genético familiar, siendo su hermano el caso índice. Son 3 hermanos enfermos, 3 hermanas portadoras de la mutación, asintomáticas, y 2 hermanas sanas. Es hipertenso, dislipémico, hiperuricémico, y está en seguimiento de las consultas del INADES por miocardiopatía infiltrativa, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente deprimida, clase funcional 2 de la NIJA e insuficiencia mitral severa funcional. Entre otros antecedentes destaca a nivel renal que requirió un trasplante en el año 2003, y a nivel neurológico una ectasia de la arteria basilar y enfermedad microangiopática que repercute en vértigo de origen central y parálisis del sexto par craneal derecho. En tratamiento con los fármacos aquí descritos, especialmente destacar la alfa-galactosidasa A, que es el tratamiento sustitutivo enzimático que requieren los pacientes con enfermedad de Fabry.
Bueno, nosotros conocemos al paciente en septiembre del año 2015 a raíz de una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria que presenta en el domicilio. Acuden los servicios de emergencia, objetivan que tiene una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, aplican un primer choque de desfibrilación eléctrica, el paciente sale y ingresa en la UCI de Linares. A partir de ahí es trasladado a la planta de cardiología de Jaén, donde lo reevaluamos. De una vez consciente, el paciente está con buenas tensiones, un poco con tendencia a la bradicardia, y en la exploración destaca un soplo sistólico polifocal, angioqueratomas de distribución en traje de baño, que es la distribución típica de este tipo de pacientes, y edemas en los miembros inferiores. Bueno, la radiografía del ingreso del paciente, en la que simplemente destaca cardiomegalia radiológica, el electrobasal con bradicardia sinusal a 49,50 latidos por minuto, mi bloqueo anterior izquierdo, bloqueo completo de rama derecha con alteraciones secundarias de la repolarización y voltajes altos. Este es un registro de la telemetría de Linares, en la que se ve cómo persistía el paciente haciendo taquicardias ventriculares no sostenidas. Y bueno, estudiamos al paciente, lo primero realizamos una ecocardiografía y vemos que tiene una hipertrofia ventricular con un patrón moteado de predominio septal, dilatación del ventrículo izquierdo, dilatación biauricular y una insuficiencia mitral severa de etiología funcional. Realizamos un cateterismo con arterias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas. Estas son imágenes de la resonancia, en el cual vemos los hallazgos previamente descritos en la eco y la secuencia de realce tardío de gadolinio, en el cual vemos el realce tardío distribución parcheada, meso y epicárdica, especialmente los segmentos laterales, anteroseptal basal inferior, medio ventricular y lateral apical. Bueno, y en planta de cardiología evoluciona con insuficiencia cardíaca congestiva progresiva, insuficiencia respiratoria, deterioro de la función renal. Al final acaba respondiendo a dosis altas de diuréticos, morfina y nitratos intravenosos, y una vez estabilizado procedemos al implante de un DAI bicameral. El paciente mantiene tensiones arteriales limítrofes, una sistólica de 9, con lo que cuando le damos de alta lo hacemos con dosis bajitas de beta bloqueantes, carvedilol 3,125 cada 12 horas y furosemida, un comprimido al día. Unos días más tarde, reevaluado en la unidad de arritmias, a raíz de que ha presentado descargas del DAI, vemos que ha tenido cuatro episodios de taquicardia ventricular tratados con descargas apropiadas y sustituimos el carvedilol por bisoprolol, igualmente a dosis bajitas porque mantiene tensiones arteriales con 9 de sistólica, y añadimos amiodarona. Unos meses más tarde, reevaluado en la unidad de insuficiencia cardíaca, vemos que se mantiene una clase funcional 3 con tendencia al ánimo depresivo, sigue con las tensiones bajitas, edematización en los miembros inferiores. En ese momento nos planteamos añadirle un segundo diurético y un antidepresivo. En la analítica de la unidad de insuficiencia cardíaca vemos que tiene un perfil de ferropenia, con lo que le administramos 1 gramo de carboximaltosa férrica intravenosa, solicitamos una ergometría en protocolo Naughton. El paciente tenemos que pararla precozmente porque por fatiga, hipotensión arterial, no la tolera y solamente dura 3 minutos, alcanzando 2,5 meds con una frecuencia cardíaca máxima de 64 sobre la basal, que era de 60. Llegados a este punto nos planteamos cómo podemos ayudar al paciente, y respecto a las comorbilidades pues nos centramos en la insuficiencia mitral y le solicitamos un ecotransesofágico. Vemos aquí la insuficiencia mitral en el ecotransesofágico con déficit de coaptación de los velos, y lo derivamos a la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada del Hospital Reina Sofía, donde se decide que puede ser un caso favorable para tratamiento con mitraclip. Se le da una cita para agosto del año 2016 y llega agosto del 2016. Y el paciente, un día antes de acudir a su cita, tiene un cuadro sincopal secundario a una taquicardia ventricular lenta, que no es tratada en este caso por el DAI. Requiere cardioversión eléctrica, ingresa en UCI de Linares en situación de shock cardiogénico, mejora progresivamente y es dado de alta al domicilio. Una semana más tarde acude a ser evaluado a las consultas de nefrología de Jaén. Ahí tiene un nuevo episodio de taquicardia ventricular, lo consultan con nuestro servicio, procedemos a una cardioversión eléctrica, pero el paciente mantiene hipotensión arterial y en situación de shock cardiogénico nuevamente requiere ingreso en UCI. Progresivamente se estabiliza, evaluamos el DAI, vemos que esas taquicardias ventriculares eran lentas de 150 latidos por minuto por debajo de la zona de terapia, duplicamos la dosis de amiodarona y en este momento nos planteamos realizar una ablación de la taquicardia ventricular. Sin embargo, una semana más tarde el paciente tiene un shock séptico que cursa de forma fulminante y desgraciadamente fallece.
Respecto a la discusión, comentar que la enfermedad Anderson-Fabry es una enfermedad rara, poco diagnosticada, porque hay que sospecharla, evidentemente es un trastorno raro. Se trata de un trastorno hereditario de herencia ligada al cromosoma X, que cursa con déficit de la enzima alfa-galactosidasa y acúmulo de glucosfingolípidos en los tejidos. El diagnóstico se aproxima mediante la determinación de la actividad enzimática, pero requiere confirmación genética, y el tratamiento se basa en la sustitución enzimática, el tratamiento de las complicaciones que van surgiendo y, si lo requiere, trasplante de órganos. Esta es una tabla que muestra un poco las manifestaciones clínicas más habituales en la enfermedad de Fabry. Nuestro paciente cumplía bastante de ellas, y especialmente destacar la hipertensión arterial, que era un paciente hipertenso, aunque luego cursaba con cifras de hipotensión, probablemente también facilitado por la disfunción autonómica que presentan estos pacientes, la hipertrofia biventricular, la fibrosis miocárdica de reemplazo, que típicamente se produce en la región posterolateral, bloqueos de rama, arritmias malignas. Ya las guías de miocardiopatía hipertrófica nos alertan de que tenemos que tener en cuenta estas etiologías específicas, como las enfermedades infiltrativas. Y respecto a la prevención de muerte súbita, comentar que no están validados los scores para prevención primaria de la miocardiopatía hipertrófica en enfermedades infiltrativas como la de Anderson-Fabry. Nosotros le pusimos el DAI bicameral en prevención secundaria, teniendo en cuenta la parada cardiorrespiratoria que había sufrido. Añadimos los beta-bloqueantes, pusimos amiodarona, duplicamos la dosis de amiodarona, reajustamos los parámetros del DAI, pero aún así no era suficiente porque seguía con sus taquicardias, con lo cual valoramos ese tratamiento por ablación del paciente, que tampoco lleva tiempo. Comentar que los beta-bloqueantes hay que tener especial precaución en este tipo de pacientes, porque tienen tendencia no solamente a taquiarritmia maligna, sino también a bradicardias y a hipotensión arterial, también facilitada, como he comentado antes, por esa disfunción autonómica. Respecto a la miodarona, comentar que tiene un metabolismo lisosomal y podría interferir en combinación con la terapia de sustitución enzimática en estos pacientes. Evidentemente, valorando el balance riesgo-beneficio, pues nosotros se lo pautamos al paciente. Y respecto a la insuficiencia mitral funcional, comentar que en base al deterioro clínico que estaba teniendo, probablemente nos pareció lo más adecuado derivarlo a la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada de Córdoba, donde ahí pues, se vio que sí que podía ser candidato a ese MitraClip. Por último, comentar que estos pacientes suelen fallecer por la afectación cardíaca y renal, que tiene una supervivencia con una media de 40-50 años. Este paciente sobrevivió hasta los 59-60 años, y que la inmunosupresión fue un condicionante definitivo en el desenlace del paciente. Son enfermos que están trasplantados de riñón o de corazón, y esta inmunosupresión pues, hace que tiendan a tener mayor frecuencia y mayor severidad de esas infecciones. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarle por la exposición del tema, de gran interés, y me ha surgido una duda a lo largo de su exposición. La causa de muerte final por la que fallece el paciente, que es un choc séptico, un cuadro de insuficiencia cardíaca por insuficiencia mitral que al final fue rechazada por cirugía y no se pudo operar, o que no se pudo poner el MitraClip, se puso, o finalmente por un cuadro de muerte súbita. Es un cuadro de shock séptico. No lo he podido dejar muy claro por la falta de tiempo, pero... Ya, por eso se lo pregunto, sí, para que lo explique ahora al auditorio. Un segundo. A ver, el paciente ingresó por ese episodio de taquicardia ventricular una vez estaba en las consultas de nefrología de Jaén. Y ahí entró en shock cardiogénico. Una vez que ya estaba estable el paciente, le dimos de alta. Le dimos de alta pensando en hacer una ablación de forma programada de esa taquicardia ventricular, también planteándonos que pudiese tener un sustrato epicárdico y que no es una ablación que podamos realizar en nuestro centro. Le dimos de alta y fue una semana más tarde, estando en su domicilio, cuando acudió al servicio de urgencias de Linares, en oliguria, con fiebre y con hipotensión arterial, con cifras de procalcitonina, creo recordar que eran de 50, y bueno, pues falleció estando en el servicio de urgencias de Linares por un shock séptico, entonces, ¿no? Efectivamente. ¿Se había planteado trasplante o MitraClip? ¿Eso estaba desechado? Se le planteó el MitraClip, que aceptó. Inicialmente no
no era muy favorable el paciente al intervencionismo. Era un paciente que tendía, como he comentado antes, mucha tendencia a la depresión. También por el propio cuadro del Fabry, las complicaciones que fueron surgiendo, los choques del DAI. Y bueno, no se le llegó a plantear el trasplante. También, hombre, considerábamos que todavía quedaban líneas de tratamiento que se podían agotar, como el tratamiento con el Mitraclip, para mejorar un poco la clínica del paciente. A mí me han gustado muchísimo las imágenes de la insuficiencia mitral del eco. Es una pena que por falta de tiempo no las hayas podido comentar, porque os felicito, son magníficas. Tanto las del transtorácico como las del transesofágico son magníficas. Y ya sé que lo que voy a decir va a sonar antiguo, pero no puedo no decirlo. Es una pena que se vean también las imágenes del eco y que en la exploración hayas dicho que tiene un soplo sistólico polifocal, una insuficiencia mitral. Las insuficiencias mitrales no tienen soplos sistólicos polifocales, y a mí me duele el alma que pongáis esas cosas en las exploraciones. Pero por lo demás ha estado todo bien. Bueno, Muchas felicidades. Gracias. Yo tengo, a ver, yo creo que hay cosas que no pueden dejar pasar. Sí, me parece bien, muy bien. El caso es precioso, pero como un soplo sistólico polifocal, Dios mío, ¿qué estamos criando? Sí. El tercer caso se titula Importancia de las nuevas técnicas de imagen en el diagnóstico precoz de la endocarditis infecciosa. Lo presenta Nuria González Alemani, del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Hola, buenas tardes. Yo, soy Nuria González, soy residente de primer año de Cardiología del Hospital de Valme, y os voy a presentar un caso clínico que hemos dado por título La importancia de las nuevas técnicas de imagen en el diagnóstico precoz de la endocarditis infecciosa. Se trata de un paciente varón de 79 años que acude al servicio de urgencias por pérdida de conocimiento. Como antecedentes personales, destaca que era exfumador de 60 paquetes año, hipertenso de larga evolución, portador de una bioprótesis Mitroflow número 21 desde octubre del 2014 por una estenosis aórtica severa, una enfermedad coronaria multivaso no revascularizada y un adenocarcinoma de colon que se resecó completamente en 2016 con controles endoscópicos periódicos, la última colonoscopia durante el mes previo al ingreso. El paciente refiere pérdida de conocimiento de segundos de duración, sin dolor torácico ni palpitaciones, y además en la anamnesis recogida nos cuenta que los días previos había presentado febrícula de predominio vespertino que cedía con paracetamol. A su llegada a urgencias, el paciente no presentaba leucocitosis ni aumentos de reactantes de fase aguda y el electro era anodino. Lo único que destacaba en la exploración física era un soplo sistólico paraesternal derecho, y se decidió el ingreso en cardiología para el estudio del síncope con telemetría. Bueno, espera. ¿Ahora no funciona? ¿Ahora no funciona esa imagen? ¿Ahora no funciona esto? Qué bien. Bueno, antes lo hemos probado y funcionaba. Bueno, tú tranquila, No te preocupes. Es que está... Dale en medio de la imagen a ver si consigues algo. Que funcionaban las imágenes, ahora no funcionan. Bueno, se realiza una ecografía transtorácica en la planta, donde lo que se observa es una prótesis normoposicionada en posición aórtica, sin cabeceo. No se observan imágenes de vegetaciones sugestivas de vegetaciones ni accesos, y en el plano, en el apical, lo que se observa simplemente es una ligera hipertrofia concéntrica con una febe conservada. Pero no entiendo cómo se ve. Entonces, lo que se hace después es una ecografía transesofágica. A ver si se ve esto. Esta sí. Perfecto. Entonces, aquí se confirma que no se observa ningún tipo de vegetación ni acceso y que la prótesis es normofuncionante. A los 2 días de su ingreso, coincidiendo con un pico febril de 38, se extraen hemocultivos donde se aísla Streptococcus viridans sensible a penicilina, y en ese momento se inicia tratamiento con ceftriaxona intravenoso. Tras 48 horas del inicio de la antibioterapia,
a pesar de los hemocultivos seriados que se realizan, que resultan negativos, el paciente continúa con fiebre. Y dado que la clínica principal que presentaba era un síncope, se decide la realización de una resonancia magnética cerebral para descartar causa embólica que justifique el síncope, que resulta negativa. Entonces, como el paciente sigue con fiebre en ausencia de un foco infeccioso y cada vez la sospecha es más elevada de endocarditis, decidimos realizar un PET-TAC. En el PET-TAC lo que se observa es un aumento de captación patológica a nivel del anillo valvular que, junto con la clínica que presenta el paciente, es sugestivo de endocarditis. Además, como hallazgo añadido, lo que se observa es una zona metabólica a nivel del bazo sugestivo de infarto esplénico. El paciente continúa con tratamiento intravenoso, antibiótico intravenoso, pero a pesar de eso persiste con fiebre y se decide realizar una nueva ecografía transesofágica para descartar complicaciones perivalvulares. Aquí lo que se observa es una imagen redondeada de cogenicidad intermedia que podría sugerir una imagen de acceso o de pseudoneurisma. Lo que decidimos realizar es un TAC de tórax para verificar si había o no había un pseudoneurisma, y efectivamente se observan 2 pseudoneurismas a nivel de seno coronario izquierdo y derecho que confirman lo que habíamos visto previamente en la ecografía. En este momento se contacta con el servicio de cirugía cardiovascular del hospital de referencia, que tras valorar el caso, sobre todo por la edad del paciente, porque se trataría de una segunda reintervención y porque es un paciente cardiópata con cardiopatía isquémica no revascularizada, se decide tratamiento conservador, y sobre todo porque el paciente estaba estable en todo momento. El paciente le cede la fiebre, como está estable, los hemocultivos persisten en negativos y en las ecografías torácicas seriadas no se ven cambios evolutivos, se decide dar el alta al paciente con seguimiento en la unidad de día hasta completar 6 semanas de tratamiento intravenoso y con control ecocardiográfico estrecho. A los 5 días del alta realizamos una ecografía, el paciente acude al hospital de día y realizamos una ecografía transtorácica donde lo que se ve es un aumento claro del tamaño del pseudoneurisma del seno derecho, que no llega a fistulizar, pero realmente ha aumentado bastante de tamaño respecto al TAC previo. Estos hechos se confirman con la ecografía transesofágica y se realiza un TAC de tórax, donde aquí vemos la reconstrucción tridimensional a nivel de la raíz aórtica del pseudoneurisma. Dado que ha progresado la complicación, se contacta nuevamente con el hospital de referencia, que nos había dicho que si progresara volviéramos a contactar con ellos, y vuelven a analizar el caso, y hablando con la familia se decide optar por un tratamiento conservador porque el paciente en todo momento ha permanecido estable. Un mes después de la finalización del tratamiento antibiótico, el paciente permanece estable y en clase funcional 1, y actualmente el paciente está bien. Aquí os he puesto unas imágenes de la eco, donde se ve la eco inicial, la eco transesofágica, donde se intuyó el primer pseudoneurisma, que se confirmó luego por TAC, y finalmente las ecocardios, que demuestran el aumento del tamaño del pseudoneurisma en el paciente. Y aquí a nivel de la ecografía transesofágica. Y como discusión, decir que la endocarditis sobre válvula protésica es la forma más grave y supone hasta un 20% de las endocarditis. Que los criterios de Duke en estos casos presentan menor sensibilidad en el diagnóstico precoz, dado que hasta en un 30% de los casos la transesofágica es normal o no concluyente. Entonces, diferentes estudios han demostrado que técnicas de imagen añadidas, ya sea el PET-TAC o el SPECT, con leucocitos marcados con isótopos, pueden mejorar la sensibilidad en el diagnóstico. Y es por ello que en las últimas guías europeas de cardiología del 2015 incorporan la captación anormal de FDG como criterio mayor. En nuestro caso, el paciente, la realización del PET-TAC nos llevó a la confirmación de la endocarditis, dado que en un principio solo presentaba la fiebre los hemocultivos positivos, y además en la ecografía no se veían hallazgos compatibles. Esto es importante porque en esta patología conlleva una mortalidad elevada, sobre todo hasta un 40%, y por ello tenemos que insistir en el diagnóstico precoz para un manejo agresivo y de este modo mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Una pregunta del público.
felicitarte por el caso, creo que iconográficamente es muy bonito y también porque te has ajustado muy bien al tiempo, ¿vale? A pesar de que no te funcionaba el vídeo. Yo la única pero que le veo es ¿por qué decidisteis hacer el segundo TAC? Porque ya teníais el diagnóstico, habíais visto que había que... No, porque bueno, nosotros hacemos, cuando se sospecha, a los 5 días se realiza la eco. Como habíamos hablado con cirugía cardiovascular, de cara a que podían intervenirlo, se decidió hacer el TAC para confirmar el tamaño del pseudoaneurisma. Entonces, de cara a que lo volvieran a intervenir, confirmar. Bueno, eso podría ser un poco discutible porque ya tenías el diagnóstico de confirmación, tenías un TAC previo, sabes por dónde puede evolucionar y te evitas radiarlo una segunda vez. Pero vamos, por lo demás muy bien. Gracias. Nuria, el paciente en ningún caso tuvo inestabilidad hemodinámica, no, en ningún caso. Y los electroseriados no presentaron ninguna No, alteración. y en la telemetría, que no lo he dicho, la telemetría no se vio en ningún momento ni bloqueo AV ni nada. Por eso también se hizo la resonancia para descartar foco embólico que justificara el síncope. Entonces, el síncope al final lo hemos explicado porque el paciente es verdad que cuando luego le hicimos la anamnesis nos decía que había llegado hasta 38 y en el momento podía ser un vaso vagal probablemente en el contexto del síndrome febril. ¿Los hemocultivos positivos cuántos eran? 2. 2. Los que se sacaron coincidiendo con el pico febril que presentó en la planta. Luego se hicieron hemocultivos seriados y todos fueron negativos a pesar de la fiebre que continuaba teniendo. Por eso también se le hizo la segunda ecografía para descartar complicaciones. Y la razón de la no cirugía era la edad y la La presencia edad, era la edad, de sobre lesiones todo, coronarias. era Entiendo la- que las lesiones coronarias eran importantes. Claro, las lesiones coronarias, en la coronariografía se le había hecho al paciente previa a la cirugía valvular. Entonces eran lesiones coronarias no revascularizables en ese momento, candidatas a tratamiento conservador, y entonces sobre todo lo que se achacaba era la edad, a que era una segunda reintervención porque era un paciente intervenido ya de una cirugía valvular y que el paciente estaba estable en todo momento. Entonces, además, bueno, en las guías, de hecho, en las guías europeas hablan también que en algunos casos, sobre todo en endocarditis tardía, en endocarditis sobre válvula protésica tardías, que no sean no estafilocócicas, es también una opción el manejo conservador. ¿Y tu opinión? ¿Qué? ¿Tu opinión? Bueno, mi opinión es que en realidad el paciente, si en algún momento se hubiera desestabilizado, entonces sí que considero que se hubiera tenido que hacer, pero el paciente en todo momento no aparentaba todo lo que llevaba por dentro, por así decirlo. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición, ajustarte el tiempo, conservar la calma, a pesar de que inicialmente los vídeos no te funcionaban. Las imágenes que has puesto me parecen muy bonitas, tanto las de la ecografía como la del TAC, como la del PEC-TAC. Y a mí como cirujano, pues me siento un poco así. El paciente efectivamente con 79 años, tú lo envías cuando se diagnostica de un acceso y los compañeros de cirugía pues lo rechazan quizás por las comorbilidades que tú has comentado, la edad y sobre todo el que tenga una cirugía previa. Pero yo creo que es importante resaltar algo que has añadido últimamente y es también la agresividad del germen. No es lo mismo que el paciente tuviera una endocarditis por un estreptococo. Entonces, una de las preguntas que yo te quería hacer, ¿ustedes en todo momento del diagnóstico o el seguimiento de pacientes con endocarditis tenéis el apoyo o la ayuda de equipos de infectólogos o simplemente...? Sí, claro, en todo momento Por eso estaba digo. el equipo conjunto de Efectivamente. infecciosas y luego con Entonces yo me los imagino cirujanos. que Exacto. independientemente de que el paciente, como comenta, pues está en todo momento hemodinámicamente estable y sin signos de gravedad importante, tendrás quería saber si tenías un apoyo de Sí, infectólogos en siendo- lo que te presionan de si las medidas terapéuticas adoptadas son las adecuadas Además, o al final hay que hacer que tratamientos más además el agresivos. germen era sensible a penicilina. Por eso. que era- Muy bien, muchísimas gracias. El foco es una Eso adaptación. digo yo me pongo con la cabecita del ponente. Es que nos da el foco ese. Mover un poquito, para adentro, para afuera, que nos vamos a quedar ciegos. Sí, sí, sí. Es el siguiente. Toca. A continuación pasamos con el caso número 4, que es constricción pericárdica, una causa infrecuente, presentado por Francisco José Caro Fernández, del Servicio de Cardiología del Hospital Juan Ramón Jiménez, Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco José Caro, soy residente de tercer año del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y quería presentarles un caso que he titulado Constricción pericárdica, una causa infrecuente. Presento el caso de un varón de 44 años, natural de Rumanía, donde trabajó 15 años en una mina de carbón y que desde hace 10 años vive en España, trabaja de recolector en el campo y lleva una vida normal sin factores de riesgo cardiovascular. Este paciente ingresa en agosto de 2015 por un cuadro de disnea de esfuerzo. Se objetiva un derrame pericárdico severo sin datos de compromiso hemodinámico y en las analíticas lo único que se ve es una LDH ligeramente elevada, por lo que se decide realizar una pericardiocentesis diagnóstica evacuadora. El cuadro se atribuye a origen tuberculoso en base a unas cifras de ADA elevada en el líquido pericárdico, un Mantux que resulta positivo y unos micronódulos pulmonares compatibles con granulomas que se objetivan en el TAC de tórax. Sin embargo, no hubo aislamientos microbiológicos compatibles con tuberculosis ni en el líquido pericárdico ni en la baciloscopia. En cualquier caso, el paciente se va de alta con diagnóstico de pericarditis tuberculosa, completa tratamiento durante 3 semanas con un régimen de corticoides en pauta descendente y fármacos tuberculostáticos durante 6 meses y es dado de alta a los 6 meses de la consulta asintomático. Sin embargo, el paciente vuelve a ingresar por un cuadro muy parecido de disnea de esfuerzo, una semana de evolución con dolor torácico asociado y además esta vez comenta unos episodios de sudoración profusa nocturna y pérdida ponderal de 7 kilos en los últimos meses. En la exploración, el paciente está taquicárdico a 110 latidos por minuto con la tensión normal, saturación de oxígeno normal y destaca ingurgitación yugular en decúbito sin otros signos de congestión pulmonar o sistémica. Se realiza un electro en el que se objetiva efectivamente que hay una taquicardia sinusal con unas alteraciones difusas y generadas en la repolarización sin que llame más la atención el electrocardiograma. En la radiografía de tórax se objetiva un derrame pleural derecho que no estaba presente en el ingreso anterior con un índice cardiotorácico en el límite de la normalidad. Y se realiza una analítica completa donde podéis ver que el hemograma y la coagulación son completamente normales y en la bioquímica destaca un valor de troponina elevado con CK normal, una LDH elevada de 3.300, un ProBNP de 1.484 y una beta-2 microglobulina elevada con proteínas normales. Llegados a este punto, pues se decide, en base a los antecedentes del paciente, de aquel derrame que tuvo tuberculoso y la clínica que presenta, realizar un ecocardiograma transtorácico. En el ecocardiograma podéis ver, en el vídeo de la izquierda, cómo hay un derrame pericárdico leve moderado, sin datos de compromiso hemodinámico, con el pericardio engrosado a nivel generalizado. Y en la imagen de la derecha, en el 4 cámaras, lo que más llama la atención es un movimiento anómalo septal con un desplazamiento anterior en el momento de la protodiástole, desplazándose el tabique hacia la parte posterior en el momento de la telediástole, con la función del derecho también levemente deprimida. También podéis ver aquí que la vena cava está dilatada sin variaciones respiratorias fisiológicas y el flujo de las venas suprahepáticas es patológico con predominio de la onda diastólica, que además esto se acentúa en expiración. Por tanto, el ecocardiograma es informado como sugestivo de constricción pericárdica leve. Completamos el estudio de la constricción pericárdica con un cateterismo derecho en el que los hallazgos no van a ser muy compatibles con este dato sugerido en la ecocardiografía, puesto que si vemos cómo sería una curva típica de constricción pericárdica a la derecha, las presiones telediastólicas de ambos ventrículos deberían estar igualadas. No es el caso de nuestro paciente, donde la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es manifiestamente superior a la del derecho. Además, hay ausencia del típico patrón en raíz cuadrada o diplato y las variaciones en las presiones de ambos ventrículos con la inspiración no eran muy significativas, que es lo que esperaríamos encontrar en una constricción pericárdica. Además, comparando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo con la de la aurícula derecha, no están igualadas, la del ventrículo izquierdo es superior, con lo cual el cateterismo derecho no fue concluyente a favor de constricción pericárdica. Llegados a este punto, el diagnóstico es controvertido, puesto que pensamos que el paciente tiene una pericarditis constrictiva secundaria a aquella pericarditis tuberculosa o de probable origen tuberculoso que había tenido y se había tratado, pero tenemos datos discordantes respecto a la constricción entre la eco y el cate derecho. Por tanto, para resolver estas dudas decidimos hacer una resonancia cardíaca. Y en la resonancia cardíaca, aquí os traigo el cine. Vemos, se ve fugazmente porque no se repite el vídeo, pero se ve sorprendentemente una infiltración en esta secuencia en sangre blanca en 4 cámaras de la pared libre del ventrículo derecho y también a nivel del anillo tricuspídeo con esta señal intermedia en T1. En esta secuencia del eje corto en T2 vemos cómo brilla el pericardio, cómo hay un componente de derrame pericárdico y cómo las masas también tienen esta señal intermedia baja.
Y en esta secuencia en perfusión en reposo, en este eje corto, para estudiar la perfusión de las masas, vemos cómo la cavidad se rellena, cómo el miocardio, vemos la perfusión que tiene el miocardio y vemos las masas que también tienen una perfusión similar a la del miocardio, con lo cual se descarta origen trombótico de las mismas. Por último, en esta secuencia de realce tardío, vemos cómo las masas tienen ausencia de focos de fibrosis. La resonancia se informa finalmente con hallazgos sugestivos de linfoma con afectación cardíaca y extensión pericárdica que condiciona ligera constricción pericárdica. Ante los hallazgos de la resonancia decidimos hacer un estudio de extensión con un TAC toracoabdominal en el que encontramos múltiples adenopatías mediastínicas y mesentéricas, así como hepatosplenomegalia, el derrame pleural ya comentado y micronódulos pulmonares. Se decide biopsiar una de ellas, obteniendo esta imagen de anatomía patológica en la que vemos una proliferación difusa de células grandes, con nucleolo central, con núcleo vesiculado, con citoplasmas amplios y que es compatible con un linfoma no Hodgkin difuso de célula grande B de tipo centrogerminal en estadio 4 de Ann Arbor por afectación cardíaca, pleural y ganglionar mediastínica. Todo ello provoca una constricción pericárdica de origen neoplásico. El paciente evoluciona muy bien, se inicia tratamiento con inmunoquimioterapia R-CHOP y está completamente en remisión tras el tercer ciclo en clase funcional 1 y con derrame pericárdico leve al alta y sin masas tumorales ni signos de constricción pericárdica. Y respecto a la afectación tumoral cardíaca, querría destacar que, bueno, como sabéis, pues hay tumores cardíacos primarios que son tremendamente infrecuentes, que la mayoría son benignos, y entre los malignos destacan el angiosarcoma y el linfoma muy raramente. No es el caso que nos ocupa, puesto que el linfoma cardíaco primario se asocia a VIH, no es el caso de este paciente. El paciente que nos ocupa sería un tumor cardíaco secundario, una metástasis de un linfoma no Hodgkin de célula grande B, que suelen afectar a cavidades derechas, como hemos visto. Y querría destacar pues, la complejidad del diagnóstico, puesto que los síntomas que provoca a nivel cardiológico son bastante inespecíficos, aunque orienten a patología cardiológica, así como los síntomas bisistémicos solo están presentes en el 30% de los casos, la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración. Y, sobre todo, destacar la importancia de las técnicas de imagen, el ecocardiograma, el TAC y, sobre todo, la resonancia cardíaca, que nos han permitido llegar finalmente al diagnóstico etiológico de lo que tenía el paciente, de lo que tuvo antes y de lo que tuvo después, y la importancia de estas técnicas para estudiar morfológicamente el corazón, el pericardio, y en casos de patología tumoral, pues aportar muchos datos sobre infiltración de tejidos y detección de lesiones metastásicas. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarle por la brillante exposición, por ajustarse bien al tiempo y, en segundo lugar, por el grado de interés del caso, que me parece muy elevado. Con unos síntomas tan inespecíficos como comenta, pues el poder llegar a un diagnóstico, la utilización de una técnica de imágenes con unas imágenes expuestas tan brillantes y después acertar el diagnóstico y conseguir que, como dice, el paciente pues actualmente pues se encuentre asintomático, ¿no? Me parece perfecto. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, Francisco. ¿Qué tiempo hay entre el primer episodio de supuesta pericarditis tuberculosa, que no era, obviamente, y el después, el derrame de después? Pues la pericarditis tuberculosa es en agosto de 2015 y el paciente ingresa la segunda vez en abril de 2016. Hay bastante tiempo. 8 meses. Hay bastante tiempo. Que llama la atención, ¿no?, que tanto tiempo con un diagnóstico porque era un linfoma desde el principio. Claro, eso es. Sí, era un linfoma antes y fue un linfoma después. Lo que pasa es que, claro, llama la atención cómo... No, que me refiero que luego el paciente, a pesar de todo, ha respondido fenomenal. Sí, concluimos básicamente que en el primer ingreso, entre el drenaje del derrame y la administración de corticoides al alta, que iban para tratar la supuesta tuberculosis, pero que probablemente tratarían también el linfoma, es un linfoma que sería en ese momento de bajo grado, pues el paciente aguantó muy bien y se curó, aunque no por los tuberculostáticos, sino por los corticoides y el drenaje. Y luego la segunda vez, probablemente el linfoma tuvo otro grado de malignización y ya evolucionó muy rápido con la aparición de las masas. Como suele pasar, sí. Y ya eso es lo... ¿No había ninguna imagen de sospecha de infiltración endomiocárdica en el eco? No. Esas imágenes tan bonitas que nos has puesto en la resonancia no tenían ninguna correlación en la imagen ecocardiográfica. Sí, bueno, el ecocardiografista o los ecocardiografistas, porque se hizo un par de ecocardiogramas, bueno, se centraron sobre todo en la fisiología constrictiva y sí que hablaban de engrosamiento pericárdico, hablaban de lo que es la sugestión. Claro. Veían engrosamiento pericárdico. Caramba. Sigue.
Sí, que sí, es que sí, que sí. Pero no os orientaron hacia imágenes endomiocárdicas. Vale, te había entendido. Bueno, yo me refiero, entiendo que en las imágenes que nos has enseñado de la resonancia, sí, que son preciosas, la pregunta es, en ese momento que se le haría un eco previo, sí, que es el que motiva el cateterismo derecho, ese eco previo, no se veía, no había, esas imágenes no se correlacionaban, en el eco no aparecían. No, claramente. No se veían, claramente. vaya. No se veían. Muy bien. Es muy bonito el caso. Felicidades. Muchas gracias. El siguiente caso es paraganglioma, pone paraganglioma con M, qué barbaridad. Paraganglioma con M como causa de taquicardia ventricular maligna perioperatoria en un varón de 69 años. Lo presenta Lucía Torres Quintero, que viene del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Bienvenida, Lucía. Gracias. Buenas tardes, soy Lucía Torres, residente de primer año del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Voy a presentaros un caso. Se trata de un varón de 69 años, como antecedentes personales de interés, destaca que es hipertenso, dislipémico, con episodios de extrasistolia ventricular de alta densidad, con 2 intentos fallidos de ablación, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, con enfermedad coronaria de un vaso y con una fracción de eyección ligeramente deprimida, y una nefrectomía radical derecha por un tumor renal de células claras en julio de 2007, por el que está en seguimiento por urología con TAC anual. Ese es su tratamiento habitual. Y el 25 de marzo, en el contexto de este seguimiento que le hacen los urólogos, aparece un aumento de una adenopatía retroperitoneal en el TAC de control, y el 10 de julio se programa para la resección de la adenopatía mesentérica. En el contexto de la cirugía, en el posoperatorio inmediato, aparece un sangrado moderado que condiciona inestabilidad hemodinámica, con una TV sostenida y con respuesta a bolo de amiodarona. El paciente se vuelve a meter en quirófano para controlar el sangrado y hace una TV intraoperatoria que no responde a drogas vasoactivas, a tratamiento intravenoso, y se necesita una cardioversión eléctrica. En el posoperatorio inmediato de nuevo empieza a hacer un episodio de taquicardia ventricular no sostenida, y en este contexto se interconsulta cardiología, que la unidad de arritmia indica que se ponga al enfermo una perfusión de proquenamida y que se le extube porque se había sedado por la taquicardia recurrente. Se hace una eco urgente que no muestra cambios respecto a las ecos previas que tenía el hombre en el seguimiento de cardiología, con una fracción de eyección ligeramente deprimida, con una hipoquinesia inferior, con una aurícula izquierda ligeramente dilatada, sin nada a destacar en cavidades derechas ni en las válvulas. El 14 de julio pasa a sala de cardiología para seguimiento con telemetría, en seguimiento conjunto por urología. En la telemetría se observan extrasistolia ventricular en bigeminismo y taquicardia ventricular monomorfas no sostenidas, que sin embargo van disminuyendo progresivamente, por lo que se disminuye la perfusión de proquenamida y se inicia vasoablador de 2,5. El 16 de julio sufre un episodio de fibrilación ventricular entrando en parada cardiorrespiratoria, por lo que se desfibrila saliendo en taquicardia ventricular sostenida, que no responde a 2 cardioversiones, y finalmente pasa al ritmo sinusal tras un bolo de amiodarona. Se inicia de nuevo la perfusión de proquenamida y el 17 de julio, aún en UCI, en la telemetría se observa un episodio de frecuencia de taquicardia ventricular y tendencia a la hipertensión, a pesar de tratamiento intravenoso. Se inicia dorsazosina y se vuelve a interconsultar a cardiología, por lo que se repite la coronariografía, se indica que se repita la coronariografía y se pide un estudio de causas secundarias de hipertensión, entre ellas metanefrina en sangre y orina. Esta es la coronariografía y ventriculografía. No se ven lesiones, cambios respecto a las previas que tenía el paciente. Se ve una derecha con una lesión severa y izquierdas con descendente anterior circunfleja con irregularidades sin otras lesiones significativas.
El 23 de julio, en un enuncio, aparece el diagnóstico anatomopatológico de la muestra de la cirugía y se corresponde con un tejido pancreático ectópico, es decir, no nos da más datos. En este contexto, el paciente ha sufrido una mejora progresiva de las cifras tensionales y en la telemetría siguen apareciendo estas sístoles en bigeminismo, pero ha disminuido bastante y además no ha vuelto a presentar taquicardia ventricular, por lo que se vayan disminuyendo la procainamida y se inicia sotalol. Además, el paciente cuenta un dolor abdominal que cede solo parcialmente con la analgesia habitual. En este contexto aparecen los resultados del estudio de causas secundarias de hipertensión y aparecen unas cifras de metanefrina muy por encima del valor normal, 3 o 4 veces por encima, aunque esto no es diagnóstico en un principio de nada, porque el paciente además tenía drogas vasoactivas en ese momento. En este contexto se pide un TAC de abdomen y el informe del TAC abdominal, el radiólogo, además de informar de una pancreatitis necrotizante focal, que sería la causa del dolor abdominal, habla de una masa retroperitoneal que le sugiere adenopatía, no le sugiere otra cosa. Sin embargo, dada la existencia de metanefrina elevada en orina, no se podía descartar un fibrocinoma o paraganglioma y recomiendan ampliar el estudio de imagen. El 29 de julio vuelve a pasar a sala de cardiología con telemetría y seguimiento conjunto, esta vez por urología y también por cirugía general, que decide un tratamiento médico de la pancreatitis con colocación de drenaje. Se amplía el estudio de imagen con una metoyodobencilguanidina, en la que esta vez sí cuentan sobre la masa retroperitoneal previa que se veía en el TAC, un foco de hipercaptación que es compatible con un paraganglioma extraadrenal. El 10 de agosto se decide la extirpación quirúrgica del paraganglioma por cirugía general, presentando al enfermo una crisis hipertensiva en el contexto de la manipulación del tumor. Y el 12 de agosto se tiene que retirar ya el alfa-bloqueo y disminuir drásticamente el beta-bloqueo por tendencia de hipotensión grande del paciente y ausencia de nuevos eventos arrítmicos en la telemetría. El diagnóstico anatomopatológico nos confirma el diagnóstico, un paraganglioma retroperitoneal fragmentado. Además, hace como comentario del anatomopatólogo que presenta atipias celulares, por lo que recomienda el seguimiento estrecho del paciente. El 20 de agosto se da de alta al paciente de cirugía general con revisión en consulta de hepatobiliar, de urología con su seguimiento habitual y de cardiología con bisoprolol de 2,5 y revisión en consulta. En el seguimiento en consulta no ha vuelto a presentar eventos arrítmicos malignos y la discusión sería el manejo de tumores secretores de catecolamina. Los tumores secretores de catecolamina son los fibromocitomas y los paragangliomas, que son indistinguibles a nivel histológico y solo se diferencian por su localización anatómica, aunque sí que tienen diferente comportamiento clínico, agresividad y relación con los síndromes genéticos, de forma que la triada clásica, la que tenéis ahí, aunque realmente el comportamiento clínico más frecuente es simplemente crisis hipertensiva, los paragangliomas son más frecuentemente malignos y además están más relacionados con síndromes, con desórdenes familiares. En el diagnóstico, más o menos lo que se ha presentado en el caso, ante la sospecha de un tumor secretador de catecolamina se hace un test de detección de metanefrina en orina y si hay una meta de catecolamina se localiza por resonancia o TAC. Normalmente si se localiza una masa adrenal o paraórtica, que es típica, y si la imagen abdominal es negativa, o se valora un diagnóstico alternativo según el grado de sospecha, o se hace alguna de las técnicas que viene ahí, PET-TAC, TAC-BODY, una metayodo como nosotros. Y una vez que encuentran el tumor, pues se hace un bloqueo alfa y beta preoperatorio porque el tratamiento es quirúrgico. En cuanto al tratamiento, la resección de un fibromocitoma o paraganglioma es un procedimiento quirúrgico de alto riesgo. El bloqueo alfa y beta es el tratamiento prequirúrgico más común. El bloqueo alfa adrenérgico se inicia 10 a 14 días antes y se utiliza doxazoxina habitualmente porque tiene una acción más corta y tiene menos riesgo de hipotensión tras la resección. Luego se hace un bloqueo beta 2 o 3 días antes de la intervención y lo que nunca se puede hacer es un bloqueo alfa previo por el riesgo de crisis hipertensiva. Se han utilizado otros tratamientos como calcio antagonista o metirosina, pero hay mucha menos experiencia con ellos y por lo tanto solo se utilizan cuando el bloqueo alfa y beta no es suficiente para disminuir la tensión
o cuando los efectos adversos para el paciente son intolerables. Como conclusión, el paraganglioma es una entidad de difícil diagnóstico, por lo que necesitamos una alta sospecha clínica para diagnosticarlo, porque tiene pruebas complementarias específicas. Habría que incluirle el diagnóstico diferencial de una ATV incesante y es una cirugía de muy alto riesgo con un manejo preoperatorio específico. Una pregunta, Lucía. Vosotros, claro, yo comprendo que esto es un caso de que hay que darle algo de misterio, pero evidentemente el enfermo tenía hipertensión antes del día 16, pero no hacía crisis hipertensivas. No. No. No había hecho crisis hipertensiva, o al menos no sabían, el hombre a lo mejor no había consultado en exceso, había consultado en el médico de familia o lo que sea. Él no contaba nada especial antes de Quiero decir, cuando hace la taquicardia ventricular, cuando en el preoperatorio inicial, cuando luego pasa a planta, ahí estaba normotenso. Empezó a hacer crisis hipertensiva en UCI. Y entonces y es ahí, por eso es ahí cuando se empieza el diagnóstico de causas secundarias de hipertensión. Hombre, eso en realidad no pasa muchos días. El enfermo era un enfermo quirúrgico que en un principio estaba a cargo de urología, pasó con una cardiología solo por la telemetría. Era un enfermo complejo que tenía muchas cosas. Claro, además. entonces estaba y básicamente el enfermo en un principio no se sospechó nada de eso porque podía haber sido, o sea, no es la primera persona que hace TV dentro de un preoperatorio, además hizo un sangrado y entonces con inestabilidad hemodinámica. En realidad lo que te pregunto, Lucía, es qué es lo que lleva, o sea, en un enfermo complejo que tal y cual y que nadie piensa en eso, en un momento dado alguien le pide metanofrina. ¿Por qué? Pues porque, no lo sé, ante las crisis hipertensivas que estaba el enfermo estaba con medicación intravenosa importante, yo creo que fue más eso que las TV, ante las crisis hipertensivas junto con TV, que no se podían controlar con nada, que fue cuando se empezó a pensar que ahí había algo debajo que no era solo que se había complicado el enfermo en la cirugía. Muy bien. Muy bien. Bueno, Lucía, en primer lugar, felicitarte porque me parece que siendo simplemente R1, como has comentado, de cardiología, ¿no? Que estés aquí para presentar una comunicación que opta al premio de casos clínicos, pues demuestra cierta valentía por tu parte, así que felicitación. En segundo lugar, bueno, pues también te felicito por el caso porque la verdad, como comenta mi compañera, es un caso, bueno, pues raro, poco frecuente y en lo que, bueno, habéis utilizado, yo no sé si de cachimba, como dice, o bien porque el enfermo no respondía a nada y todos los tratamientos eran refractarios, un diagnóstico correcto que al final, afortunadamente, se ha resuelto favorablemente para el paciente. Así que, pues nada, pues muchas felicidades. Gracias. Pasamos al caso número 6, que es disección aórtica en mujer joven embarazada. Importancia del manejo multidisciplinar. Presentado por Ainhoa Roble Mezcua, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Pues buenas tardes, yo soy Ainhoa Robles, vengo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y os voy a presentar el caso que nosotros hemos titulado Disección en embarazada, la importancia de un manejo multidisciplinar. Se trata de una mujer de 29 años, embarazada de 32 más 5 semanas, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que consulta en un hospital privado por comenzar estando tranquila en casa de forma súbita, con un dolor torácico en puñalada, asfixiante, que se iba hacia la espalda junto con sensación disneica. En la exploración, la paciente estaba muy dinámicamente estable y destacaba un soplo diastólico en foco aórtico sin ningún signo de insuficiencia cardíaca asociado. Se realizó un electro que era normal, ritmo sinusal, sin taquicardia, sin una alteración, y en la analítica destacaba una discreta elevación de marcadores de daño miocárdico y dímero D positivo. Por lo tanto, la siguiente prueba que se realizó a nuestra paciente fue un ecocardio, en el que se veía cómo había una dilatación de la raíz de la aorta
y cómo esto generaba una insuficiencia aórtica severa. En ese momento se llegó al diagnóstico de disección aórtica tipo A sobre un aneurisma de raíz de aorta con afectación de tronco supraaórtico. En ese momento se contactó con nuestro centro para ser trasladada a la paciente y se puso en marcha un equipo multidisciplinar donde participaban tanto ginecólogos como anestesistas, UCI, cardiólogos y el servicio de cirugía cardíaca y los pediatras de guardia de nuestro hospital. Así, cuando la paciente ya llegó a nuestro centro, se repitió la ecocardio, donde vemos la dilatación de la raíz de la aorta, que generaba la insuficiencia aórtica severa, y también se puede ver el flap intimal de la disección. Además, aquí también vemos la disección y cómo se afectaban los troncos supraaórticos. Así, comenzamos el tratamiento de la paciente preparando el quirófano, y lo primero que se hizo fue preparar los accesos para poder entrar en la circulación extracorpórea. Se canuló la subclavia y se controlaron los vasos femorales. Seguidamente se realizó una cesárea con reanimación del recién nacido en un quirófano que se preparó al lado de donde estábamos trabajando con la paciente, y seguidamente se realizó la sustitución de la raíz de la aorta con una intervención bonovental con prótesis biológica y reimplantación de coronaria. Hubo una complicación por una hemorragia secundaria otonia-uterina, al que en principio había respondido bien con oxitocina, y se tuvo que al final realizar una histerectomía de urgencia. Pero finalmente las dos cirugías concluyeron con éxito y la paciente y su hijo evolucionaron favorablemente en la planta y fueron dados de alta tras 11 días de hospitalización. Se le hizo una ecografía control, donde vemos una prótesis biológica en posición aórtica normofuncionante, donde veis también en la aorta descendente retrocardíaca cómo se ve el flap intimal móvil y todo bien. Después, ya con la paciente dada de alta, fue valorada en la unidad de Marfan y otras ortopatías hereditarias de nuestro hospital, donde historiando y explorando a la paciente se vio que tenía pectus carinatum, una hiperlasitud articular leve, historia de luxaciones articulares y pie plano en la infancia, y se le solicitó un estudio genético donde apareció una mutación en el gen de la fibrilina 1. Así, nuestra paciente fue diagnosticada de síndrome de Marfan con afectación vascular y sistémico. Solo recordar un poco que el síndrome de Marfan es una enfermedad del tejido conectivo con una herencia autosómica dominante, con una prevalencia en torno a 1 por cada 5.000 nacidos vivos, y donde se produce una afectación de varios órganos y sistemas, siendo los más importantes el cardiovascular, el musculoesquelético y ocular. En cuanto al parto, el embarazo y el posparto son periodos de alto riesgo para producirse disección aórtica en estos pacientes y otras complicaciones cardiovasculares. De hecho, se ha visto que en torno a un 5 o un 7% de disecciones ocurren en las pacientes embarazadas con síndrome de Marfan. En cuanto al embarazo, cuando estas pacientes plantean la posibilidad de quedarse embarazadas, lo primero que hay que hacer es un estudio previo de toda la aorta en estas pacientes y también un consejo genético. Además, en la guía se recomienda una cirugía pre-embarazo cuando la raíz de la aorta mide más de 45 milímetros. En todo caso, lo que es muy importante es un seguimiento estrecho, tanto por parte de ginecología como de cardiología de estas pacientes, realizando ecografía cada 4 o 8 semanas y controlando muy bien la tensión arterial. De hecho, se recomienda, aunque hay algunos últimos estudios que no se ve tan claro, pero se recomienda el uso de betabloqueantes, sobre todo la betalol y metoprolol, para controlar la tensión y disminuir el riesgo de disección, monitorizando muy bien el crecimiento fetal. Así, en la guía se recomienda o se dice que el embarazo es relativamente seguro si la raíz de la aorta mide menos de 40 milímetros de diámetro y no hay ningún evento cardiovascular. Está relativamente contraindicado si la raíz de la aorta mide entre 40 y 45, y en estos casos lo que se recomienda es tener en cuenta otros factores de riesgo de disección, como es, por ejemplo, la historia familiar de disección o la velocidad de crecimiento de la raíz de la aorta. Lo que sí está contraindicado es cuando la raíz de la aorta mide más de 45 y el riesgo aumenta muchísimo cuando la velocidad de crecimiento durante el embarazo es de más de 1 milímetro. Así, lo más importante siempre es planificar el embarazo y el parto en un centro con cirugía cardíaca disponible.
En cuanto, los datos son un poco no muy establecidos, pero en cuanto al parto, cuando la raíz de la aorta mide menos de 40 milímetros, se puede realizar parto vaginal. Cuando mide mayor de 45 hay que realizarlo por cesárea, y entre 40 y 45 se puede realizar parto vaginal con anestesia epidural y controlando muy bien que no se produzcan picos tensionales durante el proceso del parto. Y sí que se recomienda una cirugía pre-embarazo, sobre todo cuando la raíz de la aorta mide más de 55 o indexada más de 27 milímetros por metro cuadrado. ¿Y qué ocurre si la disección ocurre en el embarazo o la velocidad de crecimiento de la raíz de la aorta es mayor de 1 milímetro? Pues si esto ocurre en el primero o el segundo trimestre, habría que realizar una cirugía urgente con monitorización fetal, aunque aquí la pérdida fetal es muy frecuente por la circulación extracorpórea o se pueden producir complicaciones para el feto. Y cuando se produce en el tercer trimestre, habría que hacer como hicimos con nuestra paciente, primero una cesárea urgente seguida de una reparación aórtica. Entonces, como conclusión, el embarazo y el posparto en los pacientes con síndrome de Marfan es un periodo de alto riesgo de disección y otras complicaciones cardiovasculares, que lo que se usa es el diámetro de la raíz de la aorta para estratificar este riesgo, que lo más importante de todo es planificar el embarazo y el parto y siempre con un manejo multidisciplinar. Esta es la biografía y por último os dejo a nuestra protagonista y parte del equipo que se encargó ese día, porque ahí falta mucha gente. Porque fenotípicamente no hacía sospechar. Ya cuando ya lo sabes, quizás si te fijas un poco, pero alta es. Si te fijas, la más alta del grupo. Pero, y las manos no las tenía sí, normales. Como ella era grande, pero no llamaba mucho la atención, la verdad. Hay una cosa porque has dicho, ingresó en un hospital privado y se le diagnosticó de disección de aorta ascendente y afectación de troncos supraórticos. Sí. ¿Le hicieron un trasesofágico allí? No. O sea que la afectación de troncos supraórticos en realidad se veía. Se veía muy bien. Se veía en el paraesternal como Disección de las carótidas. Es muy bonito el caso, está muy bien. Ainhoa, yo te quiero felicitar porque el caso me parece muy interesante y haciendo referencia al título, la importancia del manejo multidisciplinar, yo creo que la has expuesto bien, que es muy importante que haya un manejo multidisciplinar, pero quizás, como yo esto lo he vivido en 3 ocasiones, de embarazadas a término, en los que por disecciones de aorta he tenido que hacerle una intervención de esta, quizás lo que no ha sido capaz de transmitir es el cacao que supone una intervención de este tipo, porque en un espacio físico que es el habitual de un quirófano de cirugía cardíaca, tú tienes que montar, ya de por sí me imagino que todos conoceréis, pues el espacio se te queda pequeño, la mesa de quirófano, la bomba de circulación extracorpórea, los aparatajes de anestesia, las eco, tal, tú tienes que montar el equipo mínimo necesario para 2 ginecólogos de guardia, más el residente, más matrona, yo en este caso no sé si había matrona o no, pero lo que sí es verdad que tienes que montar una medio UCI pediátrica para la reanimación del niño, porque con cierta frecuencia los niños nacen parados, o sea, con la cesárea nacen parados y tienes que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar en los neonatos. Entonces, me parece, como te digo, muy interesante el caso, en lo que efectivamente hace hincapié en la que es muy importante el manejo multidisciplinar, pero que quizás tendrías en próximas exposiciones hacer un poco más de hincapié en el cacao que supone el mantener una situación de este tipo, con la cantidad de profesionales implicados en un espacio pues reducido. Pero te felicito porque el caso me parece muy interesante, ¿vale? Y ha estado muy bien expuesto. Bueno, y vamos a terminar, si os parece, con la comunicación de caso clínico, reflexión sobre el diagnóstico de un aneurisma de aorta torácica. La presenta Sergio López Tejero, que viene del Hospital Costa del Sol de Madrid. Vale. Bueno, mi nombre es Sergio López Tejero, soy
residente de primer año del Hospital Costa del Sol en Marbella, y venía a presentaros un caso que he titulado Reflexión sobre el diagnóstico de un aneurisma de aorta torácica. Se trata de una señora de 65 años, fumadora de 15 cigarrillos al día, que fue valorada recientemente por medicina interna y estaba pendiente de valoración por neumología porque la señora contaba una historia de disnea de moderados esfuerzos y edemas de miembro, estaba con una sospecha de POC. Y acude a urgencias por edemas hasta raíz de miembro y aumento del perímetro abdominal con persistencia de la disnea, a pesar del tratamiento que le prescribieron en medicina interna de 80 miligramos de furosemida al día. En la exploración física pues tenía tendencia a la hipotensión con taquicardia y estaba saturando 85% con un 20 más al 50% y, basal y una saturación basal del 70%, si bien la señora clínicamente lo toleraba muy bien. Tenía tendencia a la taquipnea al habla y la auscultación cardiorrespiratoria estaba rítmica sin soplo y un murmullo vesicular disminuido globalmente con crepitantes vivasales. En las extremidades pues tenía edemas con fóvea hasta raíz de miembro. Las pruebas complementarias en la analítica sanguínea solo destacaban un NT-proBNP de 2330 y la gasometría venosa tenía un pH de 7,33 con una presión parcial de CO2 de 83 milímetros de mercurio. Y en urgencia pues solicitaron la valoración tanto nuestra como de neumología, quien le tuvieron la oportunidad de realizarle una espirometría y bueno, pues se diagnosticó de un EPOC severo al tener una velocidad de flujo expiratorio en el primer segundo del 34%, con un índice de tifeno de 65. El electro pues estaba en ritmo sinusal a 100 latidos por minuto, con imagen de bloqueo incompleto de rama derecha y un hemibloqueo posterior, sin alteraciones de la repolarización. Y en la radiografía de tórax vemos que tenía un índice cardiotorácico límite normal, con un crecimiento aórtico y de cavidad derecha y una dilatación aórtica con una aparente ocupación de lo que es el espacio retrocardíaco, ¿no? Que ya nos llamó la atención. Y bueno, a nuestra valoración pues se le hizo una eco portátil a pie de cama en urgencia y destacó que tenía una dilatación del ventrículo derecho con una insuficiencia tricuspidia moderada aparente, sin derrame pericárdico y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada. Entonces la diagnosticamos un cor pulmonale y solicitamos para continuar el estudio un ecocardiograma reglado, en el que vimos que tenía un ventrículo izquierdo no dilatado, con un grosor normal, una fracción de eyección del 77%, unas válvulas normales, un ventrículo derecho que se confirmara la dilatación de 59 milímetros con un TASE de 17 y una presión en la arteria pulmonar de 54 milímetros. Y lo curioso del caso fue el hallazgo de un incidentaloma, en el que vimos una especie de masa que sugería pues un aneurisma de unas dimensiones considerables que desplazaban las cavidades izquierdas. Bueno, como vemos aquí también se ve la aorta dilatada y aquí vemos en el 4 cámaras la presencia del aneurisma. Se le solicitó un TAC en el que pudimos ya cuantificar ese tamaño y vimos que medía 85 milímetros de diámetro con un gran trombo intramural irregular de 38 milímetros sin signo de patología aórtica aguda en ese momento. Y bueno, pues se trasladó al hospital de referencia nuestro para este tipo de paciente, en el que se le realizó la implantación de una prótesis endovascular, pero en el posoperatorio inmediato la paciente, la verdad que evolucionó mal y se tuvo que ser reintervenida en las primeras 24 horas en 2 ocasiones por episodios de hemorragia abdominal y finalmente entró en un shock hipovolémico que no consiguieron solventar y falleció. Y bueno, ¿qué me gustaría destacar de este caso? Pues que ante el hallazgo de una masa en el mediastino medio debemos de pensar en el diagnóstico de una linfadenopatía, que sería lo más frecuente, en tumores císticos benignos, en cáncer de esófago y en aneurisma o anomalía de la patología aórtica. Que la prueba de elección para el diagnóstico es el TAC, si bien la eco cardíaca puede tener un papel fundamental, y ya en la guía europea del 2014 de patología aórtica pues hablan del cribado oportunista, que sería la realización de la valoración de la aorta en pacientes que se le va a realizar un ecocardiograma por otro tipo de indicación, y estos pues se indicarían en varones mayores de 65 años y en mujeres mayores de 65 años y que además sean fumadoras.
Y bueno, pues ¿cuál es el papel que estas guías estiman para la eco? Pues aunque no sea la prueba de elección, sí que te permite valorar distintas partes aórticas y realizar un cribado a nivel de la aorta ascendente, y postulan que se debe realizar un análisis del arco aórtico en todos los ecocardiogramas. Y que, bueno, y creo que es importante, ¿no?, estos estudios, porque, bueno, como también postulan las guías, a la hora de tener que hacer un seguimiento de este tipo de patología, pues se recomienda que se empleen aquellos de menor riesgo iatrogénico, y, bueno, como todos sabemos, la eco cumple con estas características. Y nada más, muchas gracias. Bueno, felicidades. Habéis llegado a tiempo por me han dicho. Ah, sí, eso es. Bien, me alegro de que hayáis llegado a tiempo porque es un caso muy bonito y muy bien defendido. A mí me hubiera gustado que hubieras hecho más hincapié en la radiografía de tórax, porque en la radiografía de tórax es que se ve. ¿No? O sea, no se sabe lo que es, pero bueno, normal no es, desde luego. Y bueno, está muy bien que a raíz de una radiografía de tórax se estire del hilo, ¿no? Y se llega al diagnóstico correcto. Me parece estupendo, muy bien, felicidades. Gracias. Yo me uno a los comentarios que te hace mi compañera, y la verdad es que a través de eso, de unas imágenes en principio un poco inespecíficas, pues se llega al doble diagnóstico que presentaba el paciente. Así que pues felicidades por el caso y la presentación, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Felicidades a todos, sea cual sea el resultado de las votaciones. Os felicito a todos porque son casos francamente curiosos. Me alegra que a veces se comunica solo lo que va bien. Me parece bien que se comunique también lo que va regular o mal. Y las imágenes han sido muy buenas. Os hago de todas maneras, con todo el cariño, os recomiendo vivamente que además de imagen tenéis manos y oídos, que son tan importantes como las imágenes, un poco menos vistosas, pero tan importantes. Y que felicidades. Estamos muy orgullosos de que seáis nuestros residentes. Yo simplemente añadir a lo expuesto por mi compañera, felicitaros porque la gran mayoría os habéis adaptado al tiempo perfectamente, con pequeños retrasos de menos de un minuto, a pesar de algunos pequeños inconvenientes técnicos que habéis tenido en la presentación, y sobre todo las presentaciones también elaboradas en las que se observa el tiempo y la dedicación que le habéis prestado. Así que es un motivo de gran orgullo el poder haber estado aquí de moderadora en una mesa en la que se van a evaluar trabajos de tanto interés. Así que muchísimas felicidades.